Al presidente de Federación Agraria Argentina. Hablamos de Carlos Achetoni. Carlos, buena mañana. Alejandra Palomino, Pablo Retondo, los saludamos. ¿Cómo está? Alejandra, Pablo, buen día a la audiencia. Le hago una consulta. ¿Usted está en Mendoza, no? Sí. ¿Está en General Alvear? En General Alvear. Qué bien. Tuve la oportunidad de conocer General Alvear, por eso le preguntaba. Ah. Fui un par de veces ahí a la cooperativa vitivinícola de General Alvear. Claro, sí. Está la de General Alvear y claro. La de Gogüen. Esa conocí yo, la de General Alvear. Y bueno, y conocí General Alvear, fui un par de veces. Lindo lugar, hermoso. Sí, Ruta 188, mucha loma, curva para llegar. Exacto. Recuerdo el viaje. No tiene mucho paisaje. No, es Mendoza. Porque es como el pórtico, vamos a decir, a Mendoza. Exacto. Y el único referencia así de montaña es el Cerro Nevado. Exactamente. Carlos, bueno, primero agradecerle este ratito para charlar con nosotros. Un placer estar comunicándonos con Mendoza. Y un poco la consulta referida a las últimas novedades que han surgido es el tema de actualizar el fondo de emergencia. ¿Por qué es importante actualizar este fondo de emergencia agropecuaria? Bueno, precisamente en los momentos en donde todo va bien, nos olvidamos o creemos que no lo necesitamos, y cuando comienzan a ir mal las cosas es cuando se recuerda de esta situación y de la necesidad de que haya un fondo con una potencialidad que permita principalmente al pequeño y mediano productor sortear las situaciones difíciles que por ahí la sequía, la inundación o las heladas principalmente ponen en jaque a los productores y llegan a salir del circuito productivo. Entonces creemos que debe dotarse de fondos como para que, más allá de homologar la emergencia, exista la posibilidad de un sostenimiento para que pueda ir adelante y no caerse, porque es parte de la solución del problema, las actividades. Carlos, ¿usted nos escucha? ¿Hola? Sí, ahí sí. Porque por ahí se perdía un poquito la voz, ahí lo tomamos de vuelta. Y también hay que mencionar que en una cuestión del fondo de emergencia ha quedado desactualizado, porque cuando se armó había $1 y hoy hay totalmente otro. Sí, es un proceso lógico, fue en el 2009, un proceso lógico en Argentina, ¿no? de mucha inflación y de mucha volatilidad, y de donde el dólar adquiere cada día un valor totalmente distinto. Cuando se fija el fondo, el dólar estaba a 3,80. Nosotros lo reclamamos cuando en el último año de Macri que lo actualizaran, porque también había muchas inclemencias, y estábamos con un dólar de 38. Entonces era fácil, decíamos, hacen falta 5.000 millones para que más o menos tengan una incidencia. Hoy por hoy, con un dólar de casi 90 pesos, dólar oficial, digamos, sí. hace falta alrededor de 12.000 millones como para que esas promulgaciones y esas homologaciones de emergencias o desastres en algunas provincias tengan un efecto contundente y no resientan el circuito productivo, y no se resienta tampoco la actividad laboral, que es tan importante en el interior del país. Y como se dan muchas sequías, ahora se está dando lluvia, gracias a Dios. En algunos lados, como siempre sucede, se le está yendo la mano y está complicando en las zonas de Chaco, que pasaron una intensa sequía y ahora están otra vez al borde de complicados por la inundación, que son temas que surgen lógicamente, pero que el productor necesita tener ciertas garantías, y que necesitamos ir trabajando un seguro multirriesgo que le dé más garantía a la inversión productiva, porque es muy fuerte, es muy alta, y si no tenemos garantizado la posibilidad de recuperar esa inversión, es uno de
de los factores determinantes de muchos productores que tienen que salir de circuito, y se genera mayor concentración. Desde el pequeño y mediano productor lo debemos pedir y lo debemos fomentar para que sea una herramienta de consolidación de productores chicos. Carlos, ¿y cómo se hace para producir con esta inflación y qué le dicen desde el Estado cuando se plantean estas cuestiones? Bueno, se ha tornado ya muchos años, ¿no? Muy difícil. Por ahí se ve un dólar y una paridad y un valor internacional de la soja o del trigo o del maíz importante, con muy buena potencialidad, pero cuando miramos hacia que tenemos que reinvertir y los insumos han tomado el mismo valor de la soja, estaban en $300 una tonelada de fertilizante, hoy está en 500 y algo de dólares, o sea que ha tomado el mismo ritmo. En las producciones, hablando de producciones que no sean complicadas, como fueron por la sequía en plena pampa húmeda, y que la soja no va a rendir lo que tenía que rendir, pero cuando miramos otras producciones que muchas veces tienen solamente inserción nacional y en pesos, y la inversión hay que hacerla del mismo modo, el fertilizante o los insumos toman el ritmo de los valores, de los mayores valores de los commodities, y la verdad que se complica muchísimo. Hay producciones regionales que vienen con un flagelo de hace mucho tiempo, que es de valer muy poco en las manos de los productores y muy mucho en las manos de los consumidores, y que esa distorsión lamentablemente no se le encuentra la vuelta para corregirla, para lograr una equidad y una dignificación de los valores del productor, y que realmente necesitamos que se lo atienda y entienda como corresponde para poder producir, y no solo producir, sino poder dar valor agregado, convertirlo en alimento, y esto que dé mayor generación de empleo y mayor ingreso de divisas, y una buena distribución de alimentación en la Argentina. ¿Y qué opinión tiene Carlos? Estamos hablando con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, sobre esta modificación para el impuesto a las ganancias. Bueno, con respecto al sector laboral de los empleados, lo veo bien, porque le da una posibilidad de tener un mayor incremento de ingresos, y que no tengan que estar pagando el impuesto cuando por ahí limita mucho al desarrollo de esa familia, pero se ha quedado corto en el sentido de que nosotros lo que estamos pidiendo es que se eleve el mínimo no imponible para la actividad productiva, porque hace muchos años que no se actualiza. Con muy poco un productor chico termina pagando ganancias como uno mediano o un grande, y se pierde esa progresividad que tiene que tener uno de los impuestos más justos que hay, que es el de las ganancias, pero que tiene que tener esa protección sobre los más chicos, y a veces hasta protección sobre los que están alejados de los puertos, que tienen mucho más costos, y la ganancia por ahí con mucho esfuerzo es mínima, y si no tienen un piso más elevado terminan pagando ganancias como el que está cerca y es grande en su actividad. Carlos, recién nosotros arrancábamos el programa haciendo un poco un balance de la semana, del aumento de precios. Usted ya hacía referencia a esa diferencia que hay entre el pequeño productor que produce y después los precios que encontramos en góndola. Y le voy a transmitir una pregunta o un cuestionamiento que nos hacía un oyente, que decía que el campo siempre llora. ¿Qué le genera cuando escucha esa frase, el campo siempre llora? No, por ahí es una falta de nuestra, quizás, mea culpa de una falta de tener una buena comunicación de nuestra situación, y es entendible porque
que no tiene nada que ver con la actividad y lo ve un año comprando una maquinaria en dólares y muchos dólares, o comprando una camioneta nueva, y al otro año dice que necesita que lo asistan para seguir produciendo, no se entiende, y es comprensible. Ahora, lo que la pandemia lamentablemente trajo muchas situaciones que vinieron a reflejar lo que le sucede a un productor. Es decir, el sector hotelero, el sector gastronómico, o muchos cuentapropistas que vivían bien económicamente y que tenían una potencialidad importante en cuanto a lo económico, en 4 o 5 meses de pandemia y de inactividad y de pagar sueldos, quedaron en quebranto, y muchos salieron del circuito comercial o lo que estuvieran haciendo como actividad. Y eso le sucede a un productor. Un año tiene una muy buena potencialidad, cosecha bien, puede acceder a comprar maquinaria, renovar su camioneta, y al otro año, cuando le va mal, queda en quebranto y en condiciones de asistencia. Y es por eso que por ahí se lo escucha que el productor llora, y que nosotros decimos, de lo mucho que nos sacan, formemos un fondo que realmente tenga consistencia, y que entonces no tengamos que estar todos los años pidiendo. Formemos un seguro multirriesgo que realmente asista, y que no haya que estar pensando más en generar herramientas para darle mayor rentabilidad, mayor valor agregado, más generación de empleo, y no en las coyunturas de las inclemencias. Yo creo que eso nos permitiría que la sociedad no esté escuchando estas situaciones de reclamo, sino que precisamente se pueda estar hablando de las proyecciones, de generar mayor producción, mayor generación de empleo, como se había por ahí fijado como meta, y que realmente al país le sirva en su conjunto. Esto por ahí de no comprendernos, lo reconocemos, pero sí explicamos, y hemos explicado mucho en estos días cuando surgió ese conflicto de cierre de exportación y después de intento de cierre nuevamente, en donde explicamos que no somos los formadores de precios, y entendemos de que la sociedad por ahí nos vea como los malos de la película, que ponemos precios altos, y la verdad que el productor por ahí le pagan por debajo de los costos una manzana, un durazno, y el consumidor con justa razón nos ve como los malos de la película, que le hacemos pagar muy mucho y que a veces inalcanzables sean los precios que tienen esos productos. Carlos, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros, esta linda charla que hemos tenido, que haya tenido la amabilidad de atendernos y de compartir la mañana aquí desde Tandil y la región. Bueno, muchísimas gracias, y saludo a la filial Tandil y a todos los federados y a todos los productores de la zona, y por qué no a todos los consumidores de la zona, y ojalá veamos una Argentina más unida, y que nos comencemos a comprender y a entender. Muchísimas gracias. Que tenga lindo fin de semana, Carlos, gracias. Gracias, igualmente.